Buenos días, nosotros somos el equipo número 5, conformado por Valeria Guadalupe García Villarreal, Lucero Jimena Ortiz Meléndez, Eduardo Escobar Gutiérrez, Perlitzel Rodríguez Chávez, Victoria Lee Ríos Gracia, Cecilia Rosa Zavala y Alexander Gabriel Morillo González. El autor es el doctor Pablo Valdés, publicado el año de 1996. El nombre del artículo es Factores que intervienen en la formación del científico, por la revista de la Academia de la Investigación Científica, en 1996, número 1, volumen 47. El primer punto del artículo es la ciencia, y es en este punto en donde el autor nos menciona que para poder definir un concepto nos tenemos que basar de 3 elementos principales, como lo son las características, las funciones y los ejemplos. Y es por eso que define la ciencia como un conjunto organizado de conocimientos caracterizados por un método para la búsqueda de la verdad. También el autor menciona las diferentes perspectivas de la ciencia entre los filósofos y los científicos, porque en sí los filósofos solo observan la ciencia, mientras que los científicos la construyen, y por eso mismo no dedican mucho tiempo a una definición específica de lo que es la ciencia, ya que su definición surge de los ejemplos de sus actividades y de sus prácticas. Pero de la misma forma pueden surgir paradigmas entre desarrollar una ciencia normal o contradecirse, por lo que se recomienda estudiar la ciencia desde sus aspectos formales y estudiando su origen y aspectos humanos. Y es por eso que el autor nos propone 3 elementos como lo son el paradigma, el científico y la sociedad para el análisis de la ciencia. El segundo punto es la ciencia como actividad humana. En este punto se habla de 4 factores humanos relevantes para el desarrollo de la actividad científica, como es la ética, que es regida por el universalismo referente a los descubrimientos, el comunalismo, en donde los hallazgos científicos deben ser publicados y ser parte del dominio público, el desinterés basado en la búsqueda de conocimientos y el escepticismo en el examen de teorías de hipótesis. Otro punto son las reglas de pertenencia al grupo, en donde se debe procurar producir trabajos originales con una metodología apropiada. También están los factores personales, como lo es la curiosidad y la motivación ante lo desconocido, y las condiciones sociales en las que se realiza la ciencia, en donde nos menciona que la sociedad otorga ciertas recompensas al científico en caso de cumplir con una serie de estrictos requisitos que lo condicionan para obtener el financiamiento dispensable o recompensa. Pero definitivamente nos menciona en este punto que el científico tiene una interacción con la comunidad científica y la interacción del paradigma, el científico y la sociedad en conjunto que determina el desarrollo de la ciencia. El tercer punto en el que se basa el artículo es la formación del científico. Dentro de la formación está claramente la educación, donde se espera memorizar y repetir los conocimientos obtenidos como a nivel licenciatura, donde se centra en la profesionalización, de aplicar las teorías, la maestría, incorporando la investigación, y el doctorado, donde forman a investigadores con el fin de generar conocimiento nuevo. En este punto, el autor menciona algunos factores para la formación del científico, como estar siempre en contacto directo con la investigación científica, así también como la interacción con los científicos, en donde el alumno debe de aprender de su tutor de tesis que lo guía y enseña, aunque hay algunas veces en donde esto no pasa y el asesor no lo orienta. Las condiciones en las que se debe realizar la ciencia es el ambiente de trabajo, en el que se debe valorar y realizar ciencia de calidad. Y es en este punto en el que se enfatiza las condiciones de la ciencia en México, hablando del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, en donde éstas financian y apoyan la ciencia de manera económica. Pero es aquí donde nos encontramos con el problema de que se destina un muy bajo porcentaje a los científicos en México, y esto junto con la falta de profesionalización y el bajo sueldo. Y por último, nos encontramos nuevamente con los factores personales, por los que y el cuarto tema del artículo, sugerencias para un programa de formación de científicos. En resumen, el autor nos menciona los puntos de la enseñanza formal de la ciencia, como crear una cultura científica promoviendo la participación e interacción, también mejorar las condiciones de la ciencia e incluir la ciencia en todos los niveles de educación. Esto es un resumen o síntesis de todos los puntos que tocó para poder mejorar la ciencia aquí en México. Bueno, yo soy Lucero Jimena Ortiz Meléndez
Y en cuanto a este punto, me gustaría mencionar que me agradó mucho que nos brindaran esta manera de definir conceptos, puesto que es algo que no conocía y me parece que nos puede resultar muy útil a la hora de buscarle significado a las palabras para que este significado o definición sea mucho más completa. Y también algo que se habló en este primer punto es las diferentes perspectivas de la ciencia. Y algo que puedo rescatar y que me gustó mucho de ahí es una frase que decía que los científicos se dedican a construir la ciencia y por lo tanto no le dedican tanto tiempo al significado o a la reflexión de esta. Y es por eso que la ciencia no va a significar lo mismo para un científico que para un filósofo, por ejemplo. Y realmente me parece muy interesante cómo podemos tener diferentes concepciones acerca de un mismo concepto dependiendo de dónde lo veamos. Hola, mi nombre es Valeria Guadalupe García Villarreal y voy a dar mi opinión sobre los 4 puntos. El primer punto es la ciencia. La verdad es que hay muy poco que opinar, ya que es un concepto en general. Como nos dice la compañera, la ciencia se reparte en 3 diferentes cosas, que son las características, las funciones y los ejemplos. Y ya de ahí se saca lo que es la definición de la ciencia. Pasando al En mi opinión, creo que concuerdo muchísimo con el autor en este punto en el que nos menciona los 3 elementos para poder establecer una definición. Creo que definitivamente las características, funciones y ejemplos nos ayudan muchísimo a establecer una concreta definición, como ya lo vimos con el ejemplo de la definición de la ciencia. Y pues definitivamente creo que de parte de los filósofos simplemente es como una perspectiva más de ellos desde su trinchera como en la ciencia, pero definitivamente no hay mejor persona o personas que puedan definir la ciencia que un científico. Hola a todos, mi nombre es Alexander Murillo y yo les voy a decir mi opinión sobre el artículo sobre la ciencia y el científico. Primeramente, con el punto 1 podemos analizar que el autor nos da diferentes posturas sobre la ciencia. Unas son de parte de los científicos y otra parte son parte de los filósofos. Cabe mencionar que, en mi opinión, esto es muy interesante y constructivo debido a que, porque nos menciona cuáles son los diferentes puntos de vista como los científicos o los filósofos usan para investigar la misma. Y esto nos puede servir a nosotros, que somos la próxima generación, para tomar lo mejor de las dos perspectivas y así lograr y así estudiar la ciencia tanto como de sus orígenes, paradigmas y la extensión de datos y también como la ciencia como ser humano, como dicen la parte de los filósofos. Entonces esto nos beneficiaría mucho en esta investigación. La ciencia es uno de los mayores y fundamentales emprendimientos que el hombre haya formulado. Se nos define a la ciencia de 3 diferentes formas en esta investigación. Se nos dice que es un conjunto organizado de conocimientos. También se puede decir que la ciencia implica acciones encaminadas a la búsqueda de la verdad. La ciencia también consiste en relatar una serie de hechos o descubrimientos selectos reconocidos como científicos. Así que, en conclusión, la ciencia es un campo muy amplio, compuesto por un cuerpo de conocimiento. En ese artículo menciona que la ciencia es un conjunto organizado de conocimientos, la generación de estos y sus métodos. En respecto al primer punto, me pareció muy interesante los 3 elementos que plantea el autor sobre la ciencia, que vendría siendo el paradigma, el científico y la sociedad. También me llamó mucho la atención lo que viene siendo las diferentes perspectivas que tiene un científico y la filosofía sobre la misma ciencia, que en realidad yo no sabía de este cruce de perspectivas, de ideales. Bueno, en este segundo punto, lo primero que se nos menciona es que hay 4 factores humanos importantes para el desarrollo científico o el desarrollo de la ciencia, y uno de estos es la ética del científico.
Y me pareció muy importante porque es algo que todos los profesionales deben de tener independientemente del área en la que se desarrollen. Y bueno, también nos menciona que los hallazgos o descubrimientos científicos deben ser de dominio público, y esto me agrada mucho porque todos deberíamos de tener acceso a esta información de descubrimientos o novedades en cuanto al ámbito científico. También nos mencionan las reglas de pertenencia a la comunidad científica, que más que nada se trata de producir trabajos originales, y me gusta mucho eso. También nos mencionan los factores personales, que yo lo veo como características o cosas que todos los científicos deben de tener, como la curiosidad o la intriga por lo desconocido. Y bueno, por último nos menciona las condiciones sociales, que más que nada es que la sociedad brinda recompensas a los científicos siempre y cuando estos cumplan con su labor como científicos. Y la verdad me agrada mucho la idea, me parece que es lo correcto que se les recompense todo su trabajo y toda su dedicación por lo que hacen. Al siguiente tema, que es la ciencia como la actividad humana. En este punto que menciona la compañera, menciona factores humanos importantes, que son 4, pero en lo personal, los factores personales siempre van a ser mejores, que es la curiosidad, la motivación, la ansiedad ante lo desconocido, las ganas de conocer lo que muchos no han descubierto y lo van a descubrir, lo van a analizar, lo van a explorar, y pues es un tema que sí es desconocido. Lo más importante y atractivo de la ciencia como actividad humana. En este segundo punto, opino que los factores humanos que menciona el autor son definitivamente muy relevantes, ya que van como construyendo el científico, aparte de que las reglas de pertenencia aseguran una buena ética e interacción entre los científicos. Pero del lado de los factores personales, creo que definitivamente sí deben de tener estas características, principalmente de curiosidad, para ser unos buenos científicos. Y para terminar, de las condiciones sociales, me parece excelente que se les reconozca a los científicos por su trabajo, aunque les piden requisitos muy estrictos que tal vez deberían de modificarse en algún futuro. En el punto 2 también es un tema también igualmente interesante. ¿Por qué? Porque aquí profundizamos más en cuál es el área de la ciencia. Vemos 4 grandes aspectos que hacen que podamos conozcar o seamos como o hacen que esté bien estructurado el mundo de la ciencia hoy en día. Primeramente tenemos la ética del científico, también seguido por el comunalismo, y también por varias reglas que también dirigen que, por ejemplo, que cada gran hallazgo lo podemos saber por parte de la comunidad. Gracias a eso nosotros, tanto los estudiantes como cualquier persona, tiene derecho o tiene acceso, mejor dicho, a cualquier documento, que fue un gran paradigma para la ciencia. Y también podemos ver cuáles son las influencias debido a factores humanos, porque los científicos al final todos somos humanos y todos podemos sentir emociones. Podemos ver cómo nos afectan los factores como la curiosidad, la ansiedad y entre otros. Y por último, me parece muy interesante cuáles son los beneficios que les dan a los científicos, a estas personas, al tener una investigación óptima. Gracias a que estos forman gran parte de nuestra evolución como sociedad, y esto nos ayuda a cada vez a crecer más y siempre a tener muchas más respuestas. La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. En otras palabras, es una de las vías más importantes de acceso al conocimiento. La vida cotidiana puede parecer poco importante en la ciencia y viceversa, pero en realidad ambas se complementan entre sí. El segundo punto yo creo que es un tema muy importante en el cual no es muy común de hablar, o al menos cuando yo empecé a leer el artículo sobre la ciencia no creí que fuera a tocarse este tema, pero pues yo creo que es indispensable, ¿no? Porque pues si no hay buena interacción entre los científicos, pues yo creo que no se podría lograr ni la mitad de descubrimientos o lo que se ha logrado hasta la actualidad. En mi opinión, el concepto de ciencia es algo muy importante de saber,
identificando sus características básicas y lo que lo relacionan. Bueno, en este punto nos mencionan que la educación es parte importante o hasta fundamental para la formación de nuevos científicos. Y aunque aquí nos estamos centrando específicamente en científicos, yo pienso que la educación es indispensable para cualquier trabajo o profesión. Y bueno, también nos mencionan diferentes técnicas con las que se espera formar a científicos que generen nuevos conocimientos. Y bueno, entre estas técnicas está la memorización, la aplicación de nuevos conocimientos, de teorías y sobre todo, yo considero que es lo más importante, estar en constante contacto con la investigación científica, porque más allá de simplemente estudiar la teoría o memorizarla, creo que es muy importante poner en práctica lo que hemos aprendido. Y pues nuevamente se mencionan las características o factores personales que creo que todos tenemos un poquito de eso, como la curiosidad o la intriga por lo desconocido o el querer saber más. Formación de un científico. Se menciona el proceso que un científico debe pasar para llegar a tener su título como científico y pues es la educación básica, licenciatura y la maestría, donde va aprendiendo diversas cosas que después utilizará en su carrera como científico. Y también dice que, como en el punto pasado, es un factor importante los personales y es por lo cual los científicos se dedican a la ciencia y a este tipo de trabajo. En este tercer punto me pareció muy interesante que el autor tocara los temas de la formación de un científico, porque muchas veces solamente vemos la figura del científico, pero no vemos lo que hay detrás, lo que estudió detrás. Y es por eso que aquí me pareció interesante que hablara un poquito de lo que viene siendo la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y bueno, también toca un tema súper importante que viene siendo los científicos en México, que de verdad es una lástima que no se les destine un buen porcentaje a los científicos y tampoco por ende se les pague bien. La verdad es de que yo creo que han hecho un gran trabajo y hacen muy buen trabajo como para que no se les dé como un salario justo. Entonces creo que son cosas que nos toca a esta generación que podamos ver para poder mejorar en un futuro. Mi opinión sobre el tercer punto es que los investigadores en realidad nos empezamos a formar inconscientemente desde la licenciatura, porque ahí empezamos a aplicar prácticas como teorías, conversaciones y bastantes modelos de aprendizaje. Y nuestro proceso termina en aquellos que llegan al doctorado, porque ya nosotros estamos como investigadores, porque en realidad estamos buscando ampliar nuestro conocimiento más allá de los modelos básicos restablecidos. Y también he de decir que aunque hay dos grandes organizaciones aquí en México que nos ayudan bastante, como son el Sistema Nacional de Investigadores y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estos pudieran ayudarnos mucho más como comunidad en caso de obtener más presupuesto económicamente, porque es cierto, nos ayudan en gran manera recursos económicos, pero el problema es que van muy bajo porcentaje de México en cuestión de recursos, en cuestión de presupuesto, va dirigida a esa organización. Acerca de la formación de los científicos, yo creo que deberían inculcar temas de mayor interés en las escuelas de primaria y secundarias para que el porcentaje de científicos en México crezca, porque pues no sé, la mayoría de las personas dicen, voy a ser científico y se imaginan en un laboratorio encerrados toda su vida, cuando no debe ser así, ¿saben? Entonces yo creo que si muestras temas de mayor interés para un niño, puede visualizarse en un futuro como un científico y que no vea que es tan pesado como lo plantean en la actualidad.
Para la formación de un científico se necesita la interacción tanto como en la investigación científica como con otros científicos e involucra la cultura científica y la enseñanza de la ciencia. Bueno, y finalmente en este último punto se nos mencionan los objetivos de la enseñanza formal de la ciencia, entre los cuales se encuentra crear una cultura científica promoviendo la participación y la interacción, lo cual me parece muy buena idea, me parece algo muy didáctico y me parece que es la mejor manera de enseñar y de aprender. Y bueno, también se nos menciona mejorar las condiciones de la ciencia e incluirla en todos los niveles educativos, lo cual me parece que es una muy buena idea y me parece que es necesario llevarlo a cabo. Es la sugerencia por un programa de científicos donde se habla de cómo hacen cultura científica para promover la interacción de la ciencia, para ganar con eso que la ciencia sea enseñada en cada nivel de la educación básica. Creo que es bueno y agradable que hagan campañas para llegar a la curiosidad de los niños desde pequeños con la ciencia y no lo tomen como algo aburrido o disgustable. Sería todo. Gracias. Y por último, este cuarto punto que menciona el autor, que son algunas sugerencias para mejorar la ciencia, que la verdad me gustó mucho que pudiera poner como un granito de arena de él y poder poner algunas sugerencias a su perspectiva. Y la verdad es de que considero mucho que es cierto que sí hay que tocar los temas de ciencia desde niveles educativos más bajos, porque creo que muchas veces no sabemos en realidad de qué consiste la ciencia. Entonces siento que sí se deberían de definitivamente tomar más ese tipo, y como quiera también el promover la ciencia, el hacer algunos, no sé, webinars o conferencias sobre lo que es, lo que realizan y lo que puedes hacer en un futuro para que muchísimo más gente se pueda animar en un futuro y por supuesto animarse a hacer el cambio. Por último, el autor nos habla sobre cuál es la formación de científico y cuáles los aspectos sociales de la enseñanza. Es decir, en mi opinión me parece muy bueno lo que plantea este autor, porque gracias a ello menciona que nuestra formación, la formación de la comunidad científica, siempre buscan interactuarse entre los demás para pues enriquecer su conocimiento, y también invita a que haya más científicos, a la que la comunidad crezca. La verdad que esto a mí me alegra mucho en general, porque eso va a permitir que esta comunidad crezca muchísimo, crezca exponencialmente, y por lo tanto tendremos pues nuevos conocimientos, nuevos artículos y nuevas investigaciones para el futuro. Un programa de formación de científicos involucra la promoción a la enseñanza de la ciencia, así como la actitud o cultura científica. Estas sugerencias se deberían de aplicar no solo a diversos niveles académicos, sino a toda la población, para demostrar la importancia de la ciencia o de los mismos científicos. En lo personal considero que las sugerencias que este autor propuso son muy acertadas, ya que yo considero que sí ayudaría a crear cultura científica, generar un poco más de interés en los adolescentes, niños que estén interesados en esta carrera, y yo creo que les aseguraría un futuro pleno y que tengan mínimo un mayor conocimiento sobre lo que viene siendo la ciencia desde una menor edad. También aquí mencionan algunas sugerencias para la formación de estos, para así lograr sus objetivos. Y aquí se menciona de forma clara y coherente todo lo anterior mencionado. Por último, como conclusión global, podemos mencionar que el ser científico tiene muchos aspectos que la verdad son muy maravillosos y muy interesantes, que vale la pena estudiarlos para lograr hacer una investigación óptima, ya sea por cuáles son las visiones de la ciencia en base al científico o al filósofo. Entonces, para así poder aprendernos de lo mejor de las dos posturas para hacer nuestra investigación lo mejor posible. También es conocer cuáles son los requisitos o cuáles son las reglas que plantean todas las organizaciones que están relacionadas a este tema del que hemos estado hablando durante todo este video.
También nos toca mencionar que vamos a tratar que tenemos que tener en cuenta distintos factores sociales, como pueden ser la ansiedad o la curiosidad por investigar, y también cuál es nuestro verdadero motivo por el cual vamos a hacer la investigación científica. Y por último, he de decir que en base al último tema que se trató en este video, todos debemos formar parte de ello, es decir, cualquier persona que quiera formar parte de la comunidad científica debe fomentar cuáles son las interacciones, discutir puntos de vista entre pues, toda tu comunidad, entre todos tus colegas científicos, y así invitar a más gente a que se unan a la misma. Muchísimas gracias. Este fue el video.